ahí está en la pantalla, ¿verdad? El estudio que vamos a tener, ¿verdad? Se llama ¿Por qué no se bautizó el ladrón en la cruz? ¿Verdad? El texto que tenemos en la escritura es Lucas 23, 39, hermanos, ¿verdad? Si gustan buscar en la escritura, bueno, si no, hermanos, bueno, pues ahí está en la pantalla, ¿verdad? Entonces dice así la escritura, hermanos, miren, dice el versículo 39, dice, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió, diciendo, ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación. Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso, hermanos. Fíjense, hermanos, muchas denominaciones, ¿verdad?, utilizan este capítulo 23, versículo 39, para probar que el ladrón, hermano, recibió la salvación sin necesidad de bautizarse, ¿verdad? Por lo tanto, enseñan que la gente no necesita bautizarse, ¿verdad? Entonces, sino que basta que roguemos al Señor Jesús, hermanos, por el perdón de nuestros pecados, ¿verdad? Y que solamente tengamos fe en Él, ¿verdad? Esa doctrina equivocada se llama la fe sola, hermanos, ¿sí? ¿Verdad? Se llama la fe sola, ¿verdad, hermano? Y como pero la iglesia de Cristo, hermanos, en la iglesia de Cristo enseñamos que es necesario bautizarse para recibir el perdón de los pecados. Entonces, hermanos, si nos topamos con uno de ellos en la calle, ellos nos van a preguntar, bueno, ¿por qué Jesús no le mandó al ladrón que se bautizara? ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que vamos a contestar, hermanos? Bueno, pues es lo que vamos a ver, ¿verdad? Entonces, vamos a ver este tema, hermanos. ¿Por qué no se bautizó el ladrón en la cruz para ser salvo? Entonces, con esto probaremos, hermanos, ¿por qué no debemos de usarlo como ejemplo para la salvación, para la era cristiana, ¿verdad? Hoy estamos en la era, no estamos en la mosaica, sino estamos en la era cristiana, hermanos. Miren, en primer lugar, hermanos, el ladrón, ¿verdad?, no podía bautizarse, hermano, el ladrón no podría bautizarse porque por lógica, hermano, ¿en dónde estaba? Pues estaba crucificado, ¿verdad? Junto a Jesús, a un lado ahí en la cruz, ¿verdad? En el monte Calvario, hermanos, ¿verdad? Hasta me acordé de los polivoces. ¿Sí se acuerdan de los polivoces? Que decían, ay, hermano, léelo, ¿verdad? Imagínense, hermano, o sea, ¿cómo se te ocurre, pues, querer que se bautice, ¿verdad? Pues está clavado en la cruz. Es irracional, es ilógico. Ay, hermano, léelo, ¿por qué no me bautizo? Pues porque estás crucificado, ¿verdad? Sí, hermanos, ¿verdad? Fíjense qué tremendo la gente, ¿verdad? Bueno, pues es lógico, ¿verdad? Si está crucificado, hermanos, estaba clavado, estaba amarrado ahí, sujeto a la cruz, ¿verdad? Entonces, no era un momento apropiado para bautizarse, ni los soldados lo iban a dejar que se bautizara, ¿verdad? Entonces, hermanos, miren, en segundo lugar, él no podía bautizarse porque estaba viviendo bajo la ley del antiguo pacto, establecida por Moisés, de acuerdo, hermanos, de acuerdo a la Biblia, ¿cuántas eras hay? Miren, ahí está. Tres eras, ¿verdad? Hermano, ese es el... Ajá, amén. Era patriarcal, mosaica y cristiana, hermano. Bueno, precisamente la gente se equivoca e inventa doctrinas marcianas porque, hermanos, no
no saben dividir la Biblia, ¿verdad? ¿Sí has leído, hermano Donaciano, allá en el Antiguo Testamento? Anda, sí, era un montón de mandamientos, ¿verdad que sí? Donde te tenías que purificar y sacrificar animales, ¿verdad? Y los quienes vivieron en la era patriarcal, bueno, pues son los padres, ¿verdad? Adán, Noé, ¿verdad? Todos aquellos Jacob, ¿verdad? Por eso ellos fueron nuestros padres, hermanos. Abraham, ¿verdad? Por eso Abraham, ¿quién es? ¿Es el padre de qué? De la fe. De la fe, ¿verdad? Entonces ellos vivieron en la era patriarcal. Y luego, hermanos, Moisés, hermano, fíjense, la era patriarcal abarca desde Génesis hasta el monte Sinaí, donde Moisés recibió las tablas de piedra, los 10 mandamientos. Y la era mosaica comienza desde el Sinaí hasta que el Señor Jesús murió en la cruz del Calvario. Y la era cristiana, hermanos, comienza, ¿saben de dónde? ¿A dónde comienza la era cristiana, hermanos? Desde la resurrección del Señor Jesucristo, hermanos. ¿Verdad? Porque el cristianismo, hermanos, descansa sobre la roca, ¿verdad? Y Cristo es la roca porque Él resucitó de los muertos. Entonces, hermanos, y la era cristiana, ¿verdad? Va a continuar hasta que Cristo regrese por segunda vez. Hermano, dice Gálatas 4, y hay muchos versículos en la Biblia, ¿verdad? Que hablan de que Cristo, cuando Cristo vino a la tierra, Él vivió bajo ¿cuál ley? Él vivió bajo la ley mosaica, hermano. Miren, dice Gálatas, aquí rápidamente, Gálatas 4:4, hermano, fíjense lo que dice Gálatas 4:4. ¿Qué dice, hermano Carlos? ¿Sí le alcanza a leer? Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo de Dios, envió a su Hijo, nacido de mujer y nació bajo la ley. Bajo la ley, ¿verdad? ¿Cuál ley? Pues la ley mosaica, hermanos. ¿Verdad? Y ¿se acuerdan que a los cuántos días lo circuncidaron? 8. A los 8 días, hermanos, porque él era judío, ¿verdad? Y esa era las leyes de ellos, ¿verdad? Que se tenía que circuncidar. Él vivió bajo la ley, ¿verdad? Y toda su vida él vivió, por eso él fue a la Pascua, ¿sí, hermanos? Él fue a celebrar la Pascua, la fiesta de las trompetas, las fiestas judías, ¿verdad? Entonces, hermano, otro versículo que también encontramos en la Biblia es Colosenses 2:14, dice que anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, dice, quitándola de en medio, ¿y qué? Clavándola en la cruz. Miren, ahí está, hermanos. Digo, se lo voy a poner porque yo creo visualmente, Colosenses 2:14. Miren, viéndolo visualmente se nos queda más grabado. Miren, dice, anular, ¿qué es anular? Ahí está, miren, ahí está la pantalla, anulando. ¿Qué es anular? Quitar. ¿Verdad? Quitar. Hay muchos sinónimos, miren, cancelar, quitar, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hizo Cristo con su sacrificio? Pues la quitó, canceló la ley mosaica, dice, anulando el acta de los decretos, ¿verdad? de la ley mosaica, ¿verdad? Que no nos ayudaba, hermano, sino que era contraria a nosotros. ¿Verdad? Porque la ley, ¿saben qué decía? Pues tú eres pecador. Y nomás para los judíos. Nosotros somos el olivo silvestre. Amén. Entonces, hermano, fíjense que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola ¿dónde? En la cruz. ¿Verdad? Entonces aquí dice claramente que cuando terminó la ley, pues cuando el Señor fue crucificado. ¿Verdad? La clavó ¿en dónde? En la cruz. Hermano, también tenemos Romanos 3:19, mira, vamos a leerlo. ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Verdad? Pues que el ladrón, pues claro que no se bautizó porque él vivió bajo el antiguo pacto, ¿verdad? Y en el antiguo pacto todavía no se establecía el bautismo de ¿quién? Para los cristianos, ¿verdad? Dice Romanos 3,
lo vamos a ver lo mismo, hermanos. Miren, dice, pero sabemos que todo lo que la ley mosaica, ¿verdad? La ley dice, lo dice para que a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. O sea que la ley, hermanos, nos condena. La ley nos va a llevar al juicio, ¿verdad? Y luego dice el versículo 20, hermanos, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. ¿Sí? ¿Cuáles son las obras de la ley? Pues las que están en el Antiguo Testamento, hermanos, ¿verdad? Todo lo que está allá no nos va a justificar, ¿verdad? Si lo queremos practicar en la era cristiana no nos va a ayudar, ¿verdad? Dígase el diezmo, dígase sacrificio de animales, ¿verdad? Todo el incienso, se ofrecía incienso, todo lo que está allá. No, dice aquí la Escritura que no vamos a ser justificados. Dice, porque por medio de la ley, ¿qué es lo que sucedía? Es el conocimiento del pecado. Pero miren, aquí está la otra parte, ¿verdad? Ahora vino Cristo y trajo otra ley a partir de su resurrección. Fíjense, dice el versículo 21, pero ahora, aparte de la ley, fíjense, lo está separando, ¿verdad que sí? Sí. Aparte de la ley, o sea, la ley mosaica, ¿qué vino? Pues la otra ley, la ley de gracia, ¿verdad? La ley que nos perdona. Dice, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. O sea, de lo que decían acerca de Cristo, hermanos, allá en el Antiguo Testamento. O sea, todos hablaron de Cristo, de que Él iba a venir. Miren, la justicia de Dios por medio de la fe, ¿en quién? Ahí está, en Jesucristo, hermanos. Para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y ahí está, hermanos, mira, ¿qué es lo que nos va a justificar? No la ley, sino siendo justificados gratuitamente por su gracia. Por ¿qué es gracia? Amén, un regalo que no merecemos. ¿Cuál era el regalo? Pues el regalo es Cristo mismo, hermanos, que murió en la cruz del Calvario para que nosotros fuéramos perdonados. Dice, justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces, hermanos, fíjense, cuando las denominaciones usan este caso del ladrón en la cruz, lo dicen como si el ladrón estuviera viviendo en la era cristiana, ¿verdad? Pero como vemos, él estuvo viviendo bajo el antiguo ¿qué? Bajo el antiguo pacto, hermanos, ¿verdad? Porque ¿saben dónde terminó el pacto? Cuando Cristo murió. Ahorita vamos a ver un texto donde lo dice. El ladrón nunca vivió bajo la ley de Cristo. Para ese entonces la ley de Moisés estaba vigente, hermano, y Cristo todavía permanecía con vida y la ley aún no podía terminar. Miren, dice Hebreos 9:15. Fíjense lo que dice Hebreos 9:15. Dice así la palabra de nuestro Dios, hermanos. Dice, así que por eso es mediador de un ¿qué? Un pacto. ¿Verdad? Lo que ahorita estábamos viendo en la pantalla, ¿verdad? En el antiguo estaba el primer pacto y Cristo trajo un nuevo pacto para que interviniendo muerte para remisión de las transgresiones, o sea, Cristo murió, por eso murió Cristo, hermanos, que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Dice, porque donde hay testamento, mire, la palabra testamento y pacto es lo mismo, ¿verdad? Porque donde hay testamento es necesario que intervenga la muerte de ¿quién? Del testador. Dice el versículo 17. Porque el testamento con la muerte se confirma, ¿verdad? Pues no es válido entre tanto que el testador ¿qué? ¿Verdad? Y, hermano, entonces cuando Cristo, el Señor, estaba crucificado, no, todavía no estaba muerto, ¿verdad que no? ¿Verdad? Y aquí vemos de que estaban platicando con el ladrón, ¿verdad? Porque este era el ladrón creyente. ¿Verdad? También había
un ladrón incrédulo, ese no creyó, pero habló con el ladrón creyente, pero el Señor estaba vivo, hermanos, ¿verdad? Pero un poco más adelante, ¿él qué? ¿Verdad? Él expiró, ¿verdad? Dice el versículo 18, donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. Entonces, hermanos, el ladrón, fíjense, nació, vivió y murió bajo la ley de Moisés y jamás bajo la ley del nuevo pacto. Por consiguiente, es un error decir que el ladrón en la cruz es un ejemplo para nosotros de cómo ser salvos hoy en día, ¿verdad? También, hermanos, es un error fatal negar el bautismo mandado por Cristo, ¿verdad? Después de que Él resucitó de los muertos, hermanos, para perdón de los pecados. Miren, otra razón, hermanos, por la cual, hermanos, este ejemplo del ladrón en la cruz, hermanos, no es ejemplo para negar el bautismo, ¿verdad? Bueno, ¿y por qué no se bautizó, hermanos, el ladrón? Pues, hermanos, porque todavía no se llevaba a cabo el mandamiento de ser bautizado por la autoridad de Cristo, hermanos, ¿verdad? Para perdón de los pecados. Ese mandamiento, ¿cuándo fue dado, hermanos? ¿Antes de la cruz o después de la cruz? No, hermanos. No, hermanos. Cuando Él resucitó, se les apareció a los apóstoles, ¿verdad? Bueno, es más, aquí lo tengo en la pantalla para que se les quede más grabado, hermano. ¿Verdad? Hermano, ahí está, miren. Aquí el Señor ya está resucitado y se les aparece ¿a quién? A los discípulos. Amén. ¿Y qué mandamiento les da? Amén. ¿Verdad? Así es, hermano. Ese es el mandamiento que les da después de resucitado. Entonces, ¿cómo va a practicarlo el ladrón si todavía no lo daba el mandamiento? ¿Verdad? Y ese mandamiento, pues, fue dado a los cristianos. Entonces, hermano, este mandamiento no fue dado durante el ministerio de Cristo, sino después de que Él resucitó. Y fue un mandato dado a los apóstoles y a los cristianos para que la gente llegue a ser parte de la iglesia. Hermano, porque también cuando estaba Él clavado en la cruz todavía no había iglesia. Él que había dicho, le dijo a Pedro, y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, ¿cuándo? Edificaré, tiempo futuro, edificaré mi iglesia. Entonces, por eso, hermanos, el ladrón no podía obedecer a este mandamiento, porque el bautismo es participar. Fíjense, hermanos, ¿qué es el bautismo? Miren, ahí está. Ese es el evangelio, hermanos. ¿Verdad? Lo que nos salva, hermano Carlos, no es el agua, ni tampoco es el pastor, ¿verdad? O el que nos bautiza. ¿Saben qué es lo que nos salva, hermanos? La obediencia. ¿Verdad? Porque por eso la gente no cree en el bautismo, porque dice, ay, ¿a poco te va a salvar? Pues eso es como un ritual. No, hermanos, lo que nos salva es la obediencia, es al evangelio. Ese es el evangelio. El evangelio es la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, hermanos. Entonces, fíjense, por eso el ladrón no podía ser bautizado, porque todavía el evangelio no existía. ¿Cuándo existió el evangelio? Bueno, fíjense, hermano, apenas estaba llevando una primera parte del evangelio, porque el Señor estaba ¿qué? Crucificado, ¿verdad? Eso es lo primero que iba a suceder, la muerte. Pero el ladrón murió juntamente con el Señor, ¿verdad? Ellos murieron en ese momento, pero no alcanzó el momento de que Él fuera sepultado y resucitara el tercer día. Entonces, cuando se completaron las tres cosas, se completó el evangelio. Y el evangelio es al que nosotros obedecemos. Vean, ahí está, hermano, porque morimos ¿al qué? Al pecado.
Cuando alguien toma la decisión que pasa al frente es porque va a renunciar al pecado y de tratar de ya no, o sea, los cristianos tratamos de ya no, ¿qué, hermanos? De no pecar. Somos sepultados en el agua y ahí son sepultados nuestros pecados. Somos lavados con la sangre de Cristo, hermanos. Nosotros vemos agua, pero ¿saben qué ve el Padre? El Padre ve la sangre de Cristo. Y cuando salimos del agua, resucitamos para una nueva vida, como lo dijo el apóstol Pablo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Entonces, por eso estamos viendo, hermanos, que el ladrón pues no podía ser bautizado porque el mandamiento todavía no existía, ¿verdad? Por eso él no podía obedecer, hermanos, a este mandamiento, ¿verdad? Miren, ¿dónde encontramos? Miren, aquí está el Señor Jesucristo, hermanos. ¿Dónde dijo esas palabras? Miren, ahí en Mateo 28, 18, miren. Ahí cuando se encontró con ellos, ¿verdad? Les dijo estas palabras después de resucitado, Mateo 28. Y si no lo creen, pues se los dejo de tarea, hermanos. Lean unos versículos antes y van a encontrar ahí, van a encontrar la muerte y la resurrección de Cristo. Que se acuerdan que las mujeres iban allá, al sepulcro, hermanos. Y luego que los discípulos no creían. ¿Verdad? Mateo 18, 18, hermanos, fíjense lo que dice. Ah, no, es 28, 18. 28. Miren, dice ahí la escritura. Mateo 28, 18 dice: y Jesús se les acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, ¿vean? Bautizándolos en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, ¿verdad? Y también, hermanos, si vamos a Marcos, también Marcos allá lo dice. Allá en Marcos encontramos las palabras que dicen, donde el Señor también les dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado, ¿verdad? Marcos 16, 15 y 16. Entonces, hermano, el ladrón en la cruz, hermano, y es cierto, fíjense, es cierto que fue salvo, ¿verdad? No se bautizó, pero sí el Señor le perdonó, ¿verdad? ¿Por qué le perdonó, hermanos? Porque se arrepintió, ¿verdad? Pero ¿saben por qué fue perdonado, hermanos? Porque estaba en la misma presencia de ¿quién? ¿De quién? De Cristo. ¿Verdad? De Dios mismo, hermanos, del Santo de los Santos, ¿verdad? Del que tiene poder para perdonar pecados y del que tenía toda autoridad para salvarle, hermanos, ¿verdad? Fue una promesa personal al ladrón, ¿verdad? Donde él le dice, ¿verdad? ¿Qué le dice? De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, hermano. Entonces a nadie más, hermanos, ¿verdad? Ha tenido ese privilegio. El paralítico que le dice: tus pecados son perdonados, y le dicen: ¿quién es este que perdona pecados? Y le dice que es más fácil decir: tus pecados son perdonados, levántate y anda. Ese y ese que dices tú. Amén. Pues ya casi estás listo para predicar, hermano. Miren, ahí lo dice, de hecho aquí es lo que seguía. Mateo 9 del 1 al 6, ahí lo digo para que tengamos, hermanos, para que sepamos dónde dice eso la Biblia. Mateo 9 del 1, 9:1. ¿Verdad? Ahí está, miren lo que decía el hermano Ulises. Jesús sana a un ¿qué? Paralítico. Miren, dice el versículo 1, dice: entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a la ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver a Jesús, la fe de ellos dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, anda. Y luego, ¿qué le dice, hermanos? Tus pecados
te son perdonados. ¿Verdad? Entonces algunos de los escribas se escandalizaron, decían dentro de sí, este es blasfema. ¿Verdad? Pero dice el versículo 4, y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque ¿qué es más fácil decir los pecados te son perdonados o decir levántate y anda? ¿Qué es más fácil? Bueno, sí, cierto, hermanos. Es lo más fácil, ¿verdad que sí? Yo le digo al hermano Don Así, hermano, te perdono, tus pecados te son perdonados. Pues sí, pero pues son palabras, ¿verdad que sí? ¿Verdad? Hermano, y sí es cierto, o sea, es fácil decirlo, ¿verdad? Pero ¿cómo lo demuestro? ¿Cómo le demuestro al hermano que le fueron perdonados sus pecados? Pues yo no puedo, ¿verdad? Pero Cristo sí lo demostró. ¿Saben cómo lo demostró? Que lo que Él dijo era verdadero. Porque lo levantó, hermano, lo sanó. En ese mismo, y esa es prueba de que Él es Dios, ¿verdad? Esa es prueba de que sus pecados fueron, ¿qué, hermanos? Perdonados. Está como la prostituta, ¿no? Que también le dijo, que te juzgue. Ajá, así es, amén. Que no peques más. Fíjense, hermano, por eso el Señor Jesucristo es Dios. ¿Verdad? Yo no, cuando leo la Biblia y cuando les hablo del Señor Jesús, yo no digo Jesús, porque cuando digo Jesús es como si dijera un profeta. Hermano, a Jesús le debemos decir Señor. Él es nuestro maestro, Él es todo, hermanos. Él es el que nos dio vida, es el que nos da esperanza. ¿Sí, hermanos? Entonces dice el versículo 6, dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dice entonces al paralítico, fíjense, aquí está, hermanos, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa, y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios de que había dado tal potestad a los hombres. Fíjense, hermanos, qué bonito, ¿verdad? Hermoso lo que el Señor Jesús hacía. Hermano, pero miren, estamos hablando del ladrón, ¿verdad? Ya dijimos por qué no se bautizó, hermanos. ¿Y por qué fue salvo? Porque estaba en la misma presencia del Dios Todopoderoso, hermano, ¿verdad? Entonces, y dijimos, ¿por qué no fue bautizado? Pues porque todavía no estaba el Evangelio, ¿verdad? Todavía no se había dado el mandamiento, ¿verdad? Pero en cuarto lugar, hermanos, también no se había bautizado porque la iglesia aún no había sido establecida, ¿verdad? Los sectarios dicen que hoy podemos seguir el ejemplo del ladrón y entrar a formar parte de la iglesia, ¿verdad? Hermano, ¿sí los han escuchado? Le dice, ponga su mano en la radio y ahorita voy a orar por usted. Padre, en este momento declaro que este hombre, todos los que están escuchando y tienen fe, son salvos, los declaro salvos. Así dicen, pero es mentira, hermanos, ¿verdad? Porque entonces, ¿para qué murió el Señor? ¿Cómo vamos a obedecer el Evangelio? No vamos a escuchar lo que dicen los hombres y a negar lo que dice Cristo, porque el Señor dijo ir por todo el mundo y predicar ¿qué? Y el que creyere y fuere, ¿verdad? Así es, hermano, y sí, bueno, sí es cierto, hay que creer, hermanos, pero también hay que obedecer, ¿verdad? Entonces, hermanos, el ladrón, piensa, él no podría formar nunca parte de la iglesia, porque la iglesia comenzó después de la muerte, sepultura, resurrección y ascensión de Cristo al cielo. Y eso lo enseña Hechos capítulo 1 y Hechos capítulo 2. ¿Sí se acuerdan? Que el Señor les dijo, vayan allá a Jerusalén y esperen la promesa ¿de quién? Del Padre, ¿verdad? Y yo les voy a enviar un consolador, ¿verdad? Amén. Entonces, hermano, y vemos de que allá se fueron los apóstoles. ¿Y quién es el que predicó el Evangelio por primera vez?
el apóstol Pedro? Porque se le habían dado las llaves ¿de qué? Del reino, ¿verdad? El Señor le dijo a Pedro, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Entonces, ¿para qué es una llave? Pues para abrir la puerta espiritual de la iglesia, hermanos. Fíjense, él tenía la llave para abrir la puerta espiritual para que entraran todos a la iglesia. Y aquel día se bautizaron, ¿cómo? ¿Cuántos? 3,000. Vean, 3,000 almas. Entonces, hermanos, dice Hechos 2:38, ¿verdad? Ahí lo que predicó Pedro, ¿verdad? Porque aquellos se arrepintieron porque sabían que habían matado al Hijo de Dios, ¿verdad que sí, hermanos? Así es. Y ahí en Hechos 2:38 les dice Pedro, bueno, aquellos dicen, pues, varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don de ¿qué? Del Espíritu Santo, hermanos. Miren, aquí está, ahí dice, para los que niegan el bautismo, pues ahí está Hechos otra vez. Ahí está cuando ya la iglesia se establece y la gente se bautiza para poder entrar a esa iglesia. Hechos 2:38, miren, ahí está. ¿Verdad? Y no solamente estos versículos, hay un montón de versículos que hablan de que muchos se bautizaban, hermanos. ¿Verdad? En Hechos encontramos los ejemplos de conversión de todos los que se bautizaban. ¿Verdad? Pero ese ya es otro estudio, hermanos. Miren, pero aquí está, miren, dice, Pedro les dijo, arrepentíos, ¿y qué? Bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Ahí está. ¿Perdonan o no perdonan pecados el bautismo? Y luego, ¿por qué los sectarios dicen que no sirve para nada el bautismo, hermanos? Y si Cristo lo mandó, hermanos, vean, para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hermano, y luego fíjense lo que dice acá en el versículo 41, aquí mismo, miren. Fíjense, aquí está, dice, así que los que recibieron su palabra, ¿qué sucedió? Fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como, ¿cuántos? 3,000 personas. La pregunta es, ¿a qué fueron añadidos? Entonces el bautismo, cuando nos bautizamos, el Señor nos añade ¿a dónde? A la iglesia, ¿verdad? Porque dice, se añadieron. Pero miren, en el 47 ahí lo dice, no lo invento yo. Miren, dice en el 47, fíjense, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor, o sea, el Cristo, hermanos, el Señor Jesucristo, añadía cada día, ¿a dónde? A la iglesia. Los que habían de ser, ¿qué? Salvos. Entonces, el bautismo los añade a la iglesia. Y cuando alguien ya entra en la iglesia, pues pasa a formar del grupo de los salvos. ¿Por qué? Porque obedecieron el Evangelio y el Evangelio nos salva. La sangre de Cristo nos limpia ¿de qué? De todo pecado, hermanos. ¿Verdad? Entonces, hermano, tristemente los sectarios usan Lucas 23:39, miren. Bueno, aquí yo tenía otra foto, ¿verdad? Bueno, ahí está, miren, hermanos, cuando se bautizaron. Eran bastante, hermanos. Vean, ¿cómo se lo imaginan ustedes? No es aquí como cuando nos bautizamos aquí, ¿verdad? Fue una gran muchedumbre, hermano. ¿Verdad? Pero tristemente los sectarios usan Lucas 23:39 como pretexto para propagar su falsa enseñanza de ser salvo por fe solamente. Pero la Biblia enseña claramente que hoy en día el bautismo en agua es importante para recibir la salvación, hermano. Y no basta la fe sola solamente. Vean, como ya hemos leído, hermanos, en Marcos 16:16, vean, el Señor dice, el que creyere y fuere bautizado, pues será salvo. También primera de Pedro 3:21, hermano, miren, también lo enseña. Les digo que hay muchos versículos que hablan de que el bautismo salva, ¿verdad? Y bueno, aquí vamos a ver algunos, ¿verdad? Primera de Pedro 3:21. Fíjense lo que dice aquí también. Y aquí lo dice bien claro, miren. El bautismo que corresponde a esto ahora, ¿qué? Nos quiere decir, está hablando de plural. O sea, a los que participamos en ese bautismo,
nos salva. ¿Verdad? Pero los sectarios, ¿qué le ponen ahí? Le ponen un no, un NO. ¿Verdad? No salva, pero dice la escritura que sí salva. ¿Verdad? No quita las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia de Dios por la resurrección de Jesucristo. Dice la Biblia que no podemos quitarle ni una tienda ni una foto. Amén. ¿Verdad? Entonces, hermanos, no nos va a sanar de la enfermedad, aunque el hermano Carlos, ¿qué, hermano? Me sanó, Señor. ¿Verdad? Se curó de la espalda el hermano, ¿verdad? Gracias a Dios. Hermano, miren, Hechos, ya estamos concluyendo, Hechos. Es que el Señor hace lo que Él quiere y cuando Él quiere. Amén. Hechos 22, 16. Dice, hermano, fíjense lo que dice, aquí también lo dice, miren, ahora pues, ¿se acuerdan lo que le dijo Ananías a Saulo, el perseguidor de la iglesia? Vea, ahora pues, ¿por qué te detienes? Vea, ya conoces el evangelio, ¿qué es lo que tienes que hacer? Pues levántate y bautízate y lava tus pecados. Entonces, ¿el bautismo lava o no lava? Vea, invocando su nombre, hermano. Entonces, entre otros muchos versículos que podemos encontrar en la Biblia, ¿verdad? Que el bautismo es esencial para la salvación. Entonces, el ladrón en la cruz no es un ejemplo de cómo ser salvos hoy en día. ¿Verdad? El libro de los Hechos nos proporciona un buen número de ejemplos de cómo las personas eran salvas, y esos sí son ejemplos vigentes, hermanos. O sea, esos sí están vigentes. ¿Verdad? Ya después del libro de los Hechos ya no hubo no hubo cartas o hubo profetas, ¿verdad? Hasta ahí se terminó, hermano, porque estamos en la era cristiana, ¿verdad? Estos sí son ejemplos vigentes para la era cristiana en la cual estamos viviendo. ¿Sí, hermano? Entonces, ahora cuando alguien nos diga, pues, hermanos, ahora sí sabemos lo que tenemos que decirle, ¿verdad? Pues, ¿por qué no se bautizó? Pues, lógico, ¿verdad? ¿Verdad? No se puede, ¿verdad? Hermano, pero qué bonito, ¿verdad? Que el Señor, lo que me llama la atención, hermano, es que el Señor es grande en misericordia, ¿verdad que sí? Para que el que se arrepiente, hermano, porque el otro no se arrepintió, ¿verdad? Pero él le dijo al otro ladrón, y aún temas, estando en la misma condenación, nosotros merecemos lo que nos está sucediendo porque eso hicimos, pero el Señor Jesús nada hizo, ¿verdad? Y hermano, pues eso es lo bonito, hermano, de que, si es cierto, hermano, si alguien se arrepiente y entiende el evangelio hasta en el último momento, pero si tiene fe y se bautiza, el Señor lo perdona, hermano, ¿verdad? Así es Dios de grande misericordia, hermano, ¿verdad? Dios les bendiga.